Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Muy bien, vengo ya algunos domingos atrás hablando acerca del poder de Dios. Inicié una serie acerca del poder de Dios. He hablado acerca del poder con propósito. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Hablamos acerca de la insuficiencia de Pedro, de la autosuficiencia de Pablo y cómo el Espíritu Santo transformó a estas dos personas que, siendo tan diferentes, juntas necesitaban el poder del Espíritu Santo para cumplir la asignación de Dios aquí en la tierra. Hace 8 días hablé sobre la porción donde la Biblia dice: recibirán poder. ¿Cuántos quieren recibir poder? Yo necesito recibir poder. Y esta mañana quiero hablar de una promesa reveladora en la Escritura, y la encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5, donde dice la Biblia: estando juntos los discípulos, Jesús les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De cuál promesa vamos a hablar en esta mañana? La promesa de el bautismo en el Espíritu Santo. Con toda claridad, esta porción afirma de que hay una promesa del Padre, un deseo de Dios para que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo. Quiero preguntarles algo: ¿fue Jesús bautizado en el Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33. Este es el discurso de Pedro, la predicación de Pedro delante de muchos judíos. Y dice Pedro así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y escuchen bien, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Pedro lo afirmó. El Espíritu Santo inspiró estas palabras en Pedro para declarar que sobre Jesús vino la promesa del Padre relacionada con el Espíritu. Y por eso, después de que Jesús lo recibió, Él ha podido derramar esto que ustedes ven y que ustedes oyen. A ver, con su dedito, lo vemos y lo oímos. Porque eso es algo clave. Porque esa es una promesa que se ve. Es una promesa que se escucha. Es decir, tiene una manifestación visible. En Lucas capítulo 3, versículo 16, hoy voy a dar varios versículos para que tenga fundamento la enseñanza. Ahora está aquí Juan el Bautista y le dijo a los oyentes lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso. Diga conmigo: más poderoso. Más poderoso de yo, de quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, refiriéndose a Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí es donde nace más literalmente el título de mi mensaje: bautismo en el Espíritu Santo. Porque así lo declaró Juan el Bautista. Y según este versículo, aprecio que el bautismo en el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier otro bautismo, incluso que el bautismo en agua. Ahora, es un paso de obediencia el bautizarnos en agua. Lo debemos hacer como un testimonio público de mi fe. Pero algunos solamente han tenido la experiencia de ese bautismo y se están privando del privilegio de ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora,
¿quién nos bautiza en el Espíritu Santo? No un ángel, no un profeta, el mismo Señor Jesucristo. Y digo que me gusta esta expresión, bautismo en el Espíritu Santo, porque la palabra bautizar, si vamos a sus raíces griegas, significa ser sumergido una y otra vez hasta haber adquirido las propiedades de donde estoy siendo sumergido. Es decir, es como si usted va a teñir una prenda y la coloca en color negro y usted la debe sumergir una y otra vez, y después de un tiempo, ¿qué va a ocurrir? Que esa prenda recibió el color donde fue sumergida. Por eso, cuando hablamos de ser bautizados en el Espíritu Santo, significa que somos sumergidos en Él. Imagínense, ser sumergidos en el Espíritu Santo al punto tal que somos identificados y parecemos cada día más como Jesús. ¿Vale la pena ser bautizados en el Espíritu Santo? Por supuesto. Ahora, algunos se quedaron con una experiencia lejana, pasada, única, de un toque del Espíritu, pero no, ser sumergido significa permanentemente estar siendo llenados del Espíritu Santo. Y llevo varios domingos hablando de esto porque yo quiero que usted anhele un toque permanente del Espíritu Santo en sus vidas, porque lo necesitamos. Ahora, los discípulos habían caminado con Jesús, así como algunos de ustedes han caminado con Jesús, y ya tienen el Espíritu Santo, pero eso no significa que han sido bautizados en Él. Son dos experiencias diferentes. ¿Y cómo lo sé? Porque en Juan 20:22, ya Jesús resucitado reúne a sus discípulos y sopla sobre ellos. Y en ese momento el aliento de Jesús, que es el mismo Dios aquí en la tierra, viene sobre ellos y ellos reciben al Espíritu Santo. Y usted tal vez cuando recibió a Cristo, recibió al Espíritu Santo, pero eso no significa que haya sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se lo acabé de mostrar. La promesa del bautismo del Espíritu Santo implica algo que se ve y algo que se escucha. Entonces, en nuestra conversión a Jesús, somos templo del Espíritu Santo, pero en el bautismo nos hacemos su guante. ¿Por qué? Porque Él comienza a usarnos. Porque Él comienza a manifestar su poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en otros. Acabamos de ver que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Juan 20, pero luego el Señor les habla de la necesidad de que esperen otra promesa, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cuándo ocurre esto? En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y quiero que miremos esta porción con detenimiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de que Jesús subió a los cielos, ellos estaban esperando esa promesa que Jesús les dio. Jesús les dijo, vayan y prediquen, pero ni se les ocurra hacerlo sin el poder del Espíritu. Así que ellos estaban reunidos allí y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Es un toque del cielo. Un estruendo que se escucha como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Diga conmigo, se le aparecieron, pero después se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos, ¿cuántos? Fueron llenos del Espíritu Santo, y la manifestación visible, ¿cuál fue? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Qué hacemos con estos versículos? ¿Los quitamos de la Biblia, los borramos, los tachamos, les ponemos negro? No, más bien apropiémonos
y estemos abiertos a que esta experiencia transforme nuestras vidas. Entonces, algunos de mis puntos en esta mañana relacionados con esta promesa. Número 1, la señal visible del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Marcos 16, 17, últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué es el hablar en lenguas, Laura y yo? Es una señal que debe acompañar al creyente. Es una evidencia de que usted es hijo de Dios. Así que si usted no busca eso, usted está desalineado con lo que la Escritura dice. Ahora, me llama también mucho la atención lo que dice el versículo. Primero se echan fuera los demonios y luego se hablan lenguas. Porque lo que impide que mucha gente hable en lenguas, ¿sabe qué es? Un demonio. Un demonio religioso. Bueno, venga, predica aquí, su merced. No, es que está emocionada, molestando. Un demonio de miedo, está bien, vale. Ahora, la Biblia dice, comenzaron a hablar. Pregunto, ¿quiénes? ¿Los discípulos? Porque algunos, cuando se les va a ministrar el Espíritu Santo, hacen así, esperando como que algo los posea. Y no es así. La Biblia claramente muestra, fueron los discípulos quienes comenzaron a emitir sonidos. Y de repente el Espíritu Santo, como lo muestra claramente, puso sobre ellos esas lenguas. Primero esas lenguas aparecen y luego, como se los mostré en el versículo de Hechos 2, se asientan. Primero aparecen y luego ¿qué? Entonces, cuando se les ministra a ustedes, como esta mañana, el bautismo en el Espíritu Santo, van a aparecer lenguas. Pero luego su responsabilidad a diario en el lugar secreto, ¿qué? Asentarlas hasta que estén completamente en fluidez, hasta que usted las tenga plenamente en el Espíritu. Es algo que se debe ejercitar. La Biblia claramente nos habla acerca de que hay dos tipos de lenguas, y eso lo encontramos en 1 Corintios 13:1. Si podemos ir allí un segundito, porque allí dice: si yo hablo en lenguas humanas y angelicales o angélicas, no tengo amor y vengo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuáles son los dos idiomas señalados en este versículo? Las lenguas humanas y las lenguas ¿qué? Angelicales. ¿Cuáles son las lenguas humanas en nuestro tiempo? Inglés, francés, italiano. Lenguas que se pueden aprender a través de un instituto o de cierto proceso de aprendizaje. Pero cuando hablamos de las lenguas como señal visible del bautismo en el Espíritu Santo, debemos centrarnos en las lenguas angelicales. Como su propio nombre lo indica, son lenguas que hablan los ángeles. Son lenguas que no son comprendidas por nuestro intelecto humano. De hecho, la Biblia hace referencia muchas veces a ese lenguaje como un lenguaje extraño. Y también por allá hay un versículo en Isaías que dice que es un lenguaje de tartamudos, porque así suena. Y algunos dicen, para en tartamudos, buena, porque bíblicamente así es. Así que una vez usted recibe, una vez usted comienza a fluir en lenguas, usted las debe asentar. ¿Y cómo lo hace? Usted debe comenzar a hablar en voz alta, sin pena, sin vergüenza. No usted sin vergüenza, sino que lo haga sin la vergüenza del caso. Y
Por otro lado, a veces es más fácil cantar. La Biblia dice, oren en lenguas, pero también dice, canten en el Espíritu. A veces con una melodía. Lo digo esto porque es que quiero quitar el misticismo, y más que en 8 días voy a comenzar a hablar de los dones del Espíritu. Yo quiero quitar todo ese misticismo que hay alrededor de eso, para verdaderamente centrarnos en lo que la Biblia dice. Y la buena noticia es que cuando usted le abre la puerta al hablar en lenguas, está preparado para todos los dones espirituales que el Señor ha preparado para su iglesia. ¿Cuántos quieren fluir en los dones del Espíritu? Los necesitamos. Usted con los dones del Espíritu puede evitar actividad diabólica en su vida, en su casa, en su familia, porque Dios le da discernimiento de espíritus. Usted puede orar por los enfermos para que ellos sanen, evitar gastos médicos, molestias. Pero eso ocurre cuando usted está como Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, con base en los 2 tipos de lenguas, yo quiero preguntar algo. De acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 2, ¿cuáles lenguas se manifestaron en Hechos capítulo 2? ¿Lenguas humanas o lenguas angelicales? A ver, ¿quién vota por las humanas? Sin pena, sin vergüenza. Yo voto por las humanas, pero yo también voto por las angelicales. Se manifestaron las 2 y lo vamos a mirar en Hechos capítulo 2 versículos 8 en adelante. Hoy estamos estudiando bastante Biblia. Resulta que ellos comenzaron a hablar en lenguas, como acabamos de ver, y personas que los escucharon, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí la señalan: partos, medos, elamitas, y árabes, por allá en el versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué hablaban? Maravillas de Dios. Cuidado, porque la sabiduría no juzga lo que no conoce. Porque algunas personas dicen, eso es pura palabrería, eso es pura jerigonza. Cuidado, la Biblia dice, hablaban maravillas, porque es un lenguaje angelical, que aunque usted no lo comprenda, no significa que carezca de significado. Entonces es evidente que cuando ellos comprendieron lo que los discípulos bautizados en el Espíritu estaban diciendo, estaban haciendo referencia a las lenguas humanas, porque los oían escuchar, los escuchaban decir maravillas de Dios en su propio lenguaje. Pero por otro lado, versículo 12, esas mismas personas que estaban escuchando a los discípulos hablar en lenguas estaban atónitos y perplejos, y se decían uno al otro, ¿qué quiere decir esto? Entonces, al fin, que las entendían o no las entendían, porque no solamente hubo lenguas humanas, sino que también hubo lenguaje angelical que no se entiende. Por eso se rascaban la cabeza y decían, ¿pero qué es eso que escucho? ¿Qué es eso? Incluso otros, versículo 13, se burlaban y decían, están llenos de vino, tan borrachos. Y si usted habla inglés y francés, nadie le va a decir que es borracho, sino que es inteligente. Pero significa que no hablaban lenguas humanas, sino que hablaban lenguas, ¿qué? Angelicales. Y por eso otros decían, están borrachos. Eso es la Biblia. Así tiene que usted leer la Biblia. Y digo esto porque es posible que en muchas de las lenguas con las que el Señor nos bautiza, estemos alabando y hablando de maravillas del Señor en lenguas primitivas, tal vez muy antiguas. Mira, hay un testimonio impresionante de un pastor que habla acerca de su conversión. Él se convierte en una región bien primitiva, bien rústica, campestre, por allá en el centro de un país. Y dice que después de una borrachera que él tuvo antes de conocer al Señor, se recostó en un lugar y ya despertándose comenzó a escuchar a alguien que hablaba en lenguas.
¿Y quién estaba hablando en lenguas? Alguien en el templo. La pared donde él se había recostado a pasar la borrachera era la pared de una iglesia cristiana. Y el predicador estaba preparando su mensaje, estaba preparando el servicio y comenzó a hablar en lengua. El auditorio estaba solo. Y cualquier persona que lo escuchara diría, está fuera de sí, está borracho. Pero resulta que este hombre había sido instruido en lenguas primitivas y comenzó a escuchar que esas lenguas que el hombre declaraba tuvieron sentido para él. Y en lo que el hombre declaraba le decían, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Abre tu corazón a Jesús y entrégale tu vida por completo. Y dice que en ese momento él fue al templo donde estaba ese hombre y le pidió, quiero que ore por mí. Necesito a Jesús en mi vida. Así que mucho cuidado, no podemos menospreciar los dones y menos del Espíritu Santo. Porque usted sí sabe cuál es el pecado imperdonable en las Escrituras. La blasfemia hacia el Espíritu Santo. Así que es impactante ver cómo el Señor, con su multiforme gracia de actuar, nos deja perplejos. Esa es la razón por la cual Pedro tuvo que decirles a los que estaban pensando que estaban borrachos, ¿cómo van a estar borrachos si son las 9 de la mañana? No era posible que estuvieran borrachos. Más bien, Pedro coge la escritura y le dice, lo que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven, esto que ustedes oyen, es el derramamiento del Espíritu Santo, profetizado por Joel, que es otra porción del Antiguo Testamento que habla proféticamente del bautismo en el Espíritu. Y les empieza a decir, Joel dijo, en los postreros días los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, y toda carne recibirá el poder, o será derramado el poder sobre toda carne, el poder del Espíritu Santo. Impresionante cómo a lo largo de todas las Escrituras, en diferentes épocas, en diferentes momentos, la voz del Señor estaba declarando acerca de la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 versículo 26 utiliza otra expresión. En esta oportunidad dice que van a haber momentos en nuestra vida donde nosotros no sabemos cómo orar. ¿Les ha ocurrido? A mí me ha ocurrido. No sé cómo orar. Mire, a veces yo estoy durmiendo y uno de ustedes se me aparece en el sueño y yo me despierto porque esa pesadilla. Y digo, Dios mío, ¿cómo oro? Y la Biblia dice que cuando no sabemos cómo orar frente a una situación difícil, frente a algo que a veces nos apachurra el corazón por dentro, tenemos un privilegio, y es los gemidos indecibles. ¿A qué hace referencia Laurita? A el hablar en lenguas, ¿cierto? Y es impresionante porque usted vino y me quitó el sueño, ¿no? ¡Pan! Aparece ahí. Y yo no sé cómo orar, yo no sé qué le está pasando a usted, pero ¿yo qué hago? Y después de un tiempito de orar en lenguas, comienzo a orar proféticamente sin darme cuenta. Entonces, ejemplo, Lady, ¡pum! Me quitó el sueño ahí. Quedé, ay, Lady. Yo, ay, ¿qué será, Lady? Señor, ayuda a Lady para que las puertas que están por abrirse en su vida, Señor, sean puertas por donde tú efectivamente le guíes para que ella conozca plenamente tu voluntad. Y cuando yo hago eso, ¿qué? Puedo volver a dormir delicioso. Pero hay gente que no puede dormir. ¿Por qué? Porque no sabe los gemidos indecibles. Amén. Otros ejemplos fascinantes en la Biblia acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 10, 44 al 48. Pedro está hablando, Pedro está predicando y dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y me voy al versículo 48. Dice, todos estaban atónitos de que sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían. Es algo que se ve, es algo que se escucha. ¿Los oían qué? Hablar en lenguas. Y no era una jerigonza y únicamente, no.
porque a través de esas lenguas glorificaban al Señor. Hechos 9:17, Ananías entró en la casa de Saulo, impuso sobre él las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, sabemos quién fue Pablo. Y espero leerlo más adelante, pero dice que Pablo oraba en lenguas más que cualquier otra persona. ¿Y cómo lo recibió? El día que Ananías vino, lo visitó en su casa, impuso sus manos y él recibió visión y el poder del Espíritu Santo. Porque algunos no tienen visión, porque necesitan el poder del Espíritu Santo. Más versículos. Hechos 4:31. Ellos habían orado y el lugar en que estaban congregados tembló. Esa es otra manifestación del Espíritu Santo. Temblor. Y todos, ¿cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios en lenguas humanas que se entienden y otros en lenguas angelicales. ¿Qué hacemos? Por donde quiera que miremos, la señal visible del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Una porción más, Hechos capítulo 8. Y me gusta el libro de Hechos porque aunque lo llaman Hechos de los Apóstoles, realmente son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, es decir, habían personas que se habían convertido allí, enviaron a 2 hombres llenos del Espíritu Santo. Porque para usted ministrar el bautismo en el Espíritu Santo necesita haber experimentado en su vida propia ese toque para poderlo impartir, para poderlo enseñar, porque eso da autoridad. Entonces llamaron a Pedro, enviaron a Juan, y ellos, una vez llegaron, oraron por ellos. ¿Para que qué? Para que recibieran al Espíritu Santo. Eran creyentes, pero necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. Y la Biblia misma afirma, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero ese bautismo del Espíritu es más poderoso. ¿Y qué hicieron? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y esto me da pie para mi punto número 2. Jesús es quien nos bautiza, como ya lo hemos aprendido, en el Espíritu Santo. Pero usa a personas llenas del Espíritu para impartir ese bautismo a otros por medio de la ¿qué? Imposición de manos. Y esto es un tema que tenemos que estudiar, porque debo comenzar haciendo una claridad importantísima. Porque hay personas que no se dejan ministrar. ¿Los conocen? Algunos dirán, ¿seré yo maestro? Sí, hay personas difíciles de ministrar. Y algunas de ellas piensan que si alguien les toca, que si alguien les coloca sus manos, le están pasando los demonios. O sea, sienten que si alguien me toca me va a transmitir lo negativo de su carácter. Le quiero decir algo, eso es místico, eso es religioso y no es bíblico. Y quiero mostrarlo. Porque si no, entonces yo estaría plagado de demonios. Esta semana me peluqueé. Imagínense. Entonces nadie me puede tocar y en el Transmilenio me tocaría así. No. O sea, debemos de dejar ese misticismo religioso que se infiltró en la iglesia y que el enemigo usó para estar privando a personas del gozo y del bautismo del Espíritu Santo. Levánteme a su vecino, así, eso. Y algunos dicen, es que la Biblia dice que uno no puede imponer las manos a la ligera. Es cierto, analicémoslo. Primera de Timoteo 5:22. Aquí el punto no es para el que ministran, aquí el punto es para los que imparten.
abra bien sus ojos. La Biblia dice, no impongas con ligereza las manos. Pero aquí no dice que ninguno puede orar por mí o que debo tener cuidado a quien ora. No. Dice, y no participes de pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué es lo que este versículo quiere decir? En el contexto de lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, lo que le está diciendo es: ten cuidado a qué personas impone las manos para darles un cargo de autoridad espiritual delante de la congregación. Cuidado, no imponga las manos con ligereza. No coloques a predicar a cualquier persona. No des rangos de autoridad en la iglesia sin que tú conozcas la vida de esa persona. O peor aún, conociendo que está mal, fuera de eso usted le impone las manos y lo presenta públicamente ante la iglesia. Ese es el contexto de ese versículo. No tiene nada que ver con ministrar el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con hacer una oración por mi hermano, o cuando yo le digo abrace a la persona que tiene al lado, o cuando alguien profetiza sobre usted. No tiene nada que ver. La instrucción aquí es para el que ministra. Si yo sé que hay alguien que vive en pecado y pese a eso yo lo unjo delante de la iglesia, dándole un cargo de autoridad visible, en ese momento yo estoy participando de los pecados de esa persona. Existe una gran diferencia entre imponer las manos para sanar, bendecir, ministrar el Espíritu Santo, e imponer las manos para designar a una persona como ministro en una congregación. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo 4:14, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿Qué pasó cuando los ancianos le impusieron las manos a Timoteo? Recibió dones. Entonces los que, no gas, a mí no me pongan las manos, usted se está perdiendo del método que Dios ha escogido para ministrar la iglesia, los hombres. Todo lo que Dios ha decidido hacer en la iglesia, lo ha decidido hacer a través de vasos de barro, imperfectos, débiles, para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. No es lo que me pueda dar Tatiana, no es lo que me pueda dar John, no es lo que me pueda dar Ángel, es lo que me puede dar el Espíritu Santo usándolos para traer bendición a mi vida. Esa es la manera en que tiene que verlo. 1 Timoteo 1:6 en la Nueva Versión Internacional dice: aviva la llama del don de Dios que recibiste cuando yo te impuse las manos. Ahora, imponer las manos es colocar las manos sobre la persona, no es dar un puñetazo, porque algunos ministran así: recibe, ¡pah! Pss. Hechos capítulo 6, versículos 3 al 6, escogidos 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Impusieron las manos y oraron por ellos. También en un tiempo de ayuno, en Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he llamado. Y ellos, después de ayunar, ¿qué hicieron? Oraron e impusieron las manos. Ahora, lo de la imposición de manos viene incluso desde el Antiguo Testamento. En Números 27, 18 al 20, el Señor le dice a Moisés: toma a Josué, que es un hombre de gran espíritu, y pon tus manos sobre él. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita lo bendiga. Entonces, ¿qué muestro con esto? Nunca la imposición de manos se hizo para impartir algo espiritualmente malo o negativo. No hay argumento bíblico para pensar que si alguien me toca, imparte sobre mi vida algo que no es de Dios. Número 3. Otra de las manifestaciones que acontecen cuando se ministra el bautismo en el Espíritu Santo es caer bajo el poder. Y algunos ven la gente en el piso y ven la gente cayendo, y algunos dicen: uy, pero ¿qué es esto? ¡Qué desorden! Cuidado, porque le voy a mostrar evidencia bíblica. Uno de mis pasajes favoritos, Juan 18,
Versículos del 4 al 6, para que estudie con detenimiento estos versículos en su casa. Dice que llegó una compañía de soldados a buscar a Jesús. ¿Qué estaban haciendo ellos? Buscando a Jesús. Y entonces Jesús les dice: ¿a quiénes buscan? Y ellos dijeron: a Jesús. Y cuando él dice: yo soy, ¿qué pasó con estos hombres? ¡Buah! Cayeron a tierra, se desplomaron. Impactante. Venían buscando a Jesús. Y cuando él dijo: yo soy, cuando el Señor se levanta, caen por el poder de Dios. No solamente ocurre aquí, sino que tengo un par de versículos que muestran otros momentos donde esto aconteció. Daniel, capítulo 10, versículos del 9 al 11. Dice Daniel: oí la voz de sus palabras, el sonido de sus palabras. Y al oír ese sonido, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Porque a veces eso pasa. Cuando oran por nosotros, caemos bajo el poder y parece un tipo de sueño. Aunque hay conciencia, Dios comienza muchas veces a traer visiones, revelaciones, a sanar heridas del corazón, a sanar enfermedades, a reparar grietas del carácter. Versículo 11, el Señor le habló y le dijo: Daniel, varón muy amado, atento a mis palabras y ponte en pie. Entonces, ¿cómo estaba el hombre? Postrado o más bien caído bajo el poder. Y mientras hablaba conmigo, yo me puse en pie. Pero ¿cómo estaba Daniel? Temblando. ¿Qué hacemos? Otra evidencia bíblica de otra manifestación del bautismo en el Espíritu Santo: temblor. Y como algunos no saben Biblia, entonces dicen: esto es humano, esto es diabólico. Apocalipsis 1:17. Juan dijo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Pablo, por supuesto, en Hechos 9:4 dice que él cayó en tierra. Y allí, cuando cayó, escuchó la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Usted se imagina? Algunos caen bajo el poder y luego me dicen: pastor, yo escuché la voz del Señor. El Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me mostró una cosa que yo no tenía ni idea. ¿Cuándo? Cuando yo me dejo ministrar, cuando yo me someto a los lineamientos y principios establecidos en su palabra. Asimismo, algunos comienzan a llorar, quebrantamiento en el espíritu, otros risa. La Biblia dice que el Señor cambiará nuestra tristeza en gozo. Y es impresionante cómo muchas veces el Espíritu Santo produce en nosotros un gozo tan tremendo y la gente solo ve la risa, pero no se da cuenta que el Señor está sanando episodios dolorosos del pasado, de la infancia, aún de heridas desde el vientre de nuestra madre. Número 4. La señal del bautismo en el Espíritu Santo, según Pablo, detallada en 1 Corintios 14. Y con esto tengo que cerrar. 1 Corintios 14, quiero que miremos algunos versículos, porque imagínense, Pablo dedicó un capítulo completo de la Biblia para explicarnos el hablar en lenguas. ¿Será importante? Es importante. Y por eso algunos no han conseguido todo lo que Dios tiene para ellos, porque están privados de esta promesa. Comencemos con el versículo 2. 1 Corintios 14, versículo 2. Voy a señalar algunos versículos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende. Ay, yo sí decía que no entendía, porque la Biblia misma dice: no lo entendemos. Sin embargo, por el Espíritu habla misterios. Entonces, esta es una ventaja tremenda del hablar en lenguas, que cuando usted ora en lenguas, nadie entiende. Escúcheme, ni siquiera el diablo. Por eso es una oración que el diablo mismo ataca, porque como habla misterios angelicales, él no lo sabe, y por eso tiene una oración tremenda. Versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación, pero el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica.
Así que yo quisiera, dice Pablo, que todos ustedes hablaran en lenguas. Ese es mi mismo deseo para la iglesia. Que todos seamos creyentes del Espíritu. Creyentes que entendemos que lejos del poder del Espíritu no vamos a avanzar y que estaremos estancados en un mismo lugar. Si el Señor ha puesto en mi corazón la necesidad de hablar en esto, es porque es importante salir de ese lugar donde usted ha estado años. Me edifico espiritualmente cuando hablo en lenguas. Puede que mi entendimiento quede sin fruto, pero yo soy cargado espiritualmente. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Jesús siempre estaba listo para los milagros? Porque Él oraba en lenguas. Es más, la Biblia muestra que en ocasiones Él usó un lenguaje, el griego koiné, talita kumi, y el escritor tiene que verificar o tiene que aclarar. Esto significa: a ti te digo, niña, levántate. En la cruz Él dijo, lama sabactani. Por eso Jesús siempre tenía poder. Por eso la gente lo tocaba y dice, poder salió de mí. Porque Él siempre estaba lleno del poder. ¿Por qué? Por el bautismo en el Espíritu Santo. Otros versículos, versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pastor, pero yo quiero entender lo que diga. Bueno, aquí va, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que usted va a orar en lengua. Señor, yo te pido, dame interpretación. Y eso lo vamos a mirar cuando estudiemos los dones del Espíritu. Pero ojo, es interpretación, no es traducción. Porque yo recuerdo una mujer orando en lengua. Y alguien interpretó, el Señor dice, te amo. Sí, pero ¿cómo si habló todo esto en lengua y cómo así que solo te amo? Porque no es traducción, es interpretación. Se ríe de todo lo que yo digo. Yo recuerdo, ¿se acuerdan del ornitorrinco? Yo les he contado la historia del ornitorrinco. La palabra ornitorrinco me fue dada a través de un pastor, de un profeta australiano que hablaba inglés. Y yo no es que, y menos en ese tiempo, no entendía mucho inglés, en realidad. Y cuando él ora por mí, él ora en inglés. Yo no traduje, mi espíritu interpretó lo que él decía. Y así es que vamos a hablar en el cielo. Así que si usted no se prepara aquí en la tierra para interpretar los idiomas celestiales, se va a aburrir el mudo, la muda. Otros versículos. ¿Qué pues? Versículo 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Se vale cantar en lenguas. Fluya en lenguas cuando esté cantando. Doy gracias, versículo 18. Y sí, Jorgito, no sé quién me va a ayudar en el piano. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Quién dijo eso? Pablo. Agradezco a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Así que, hermanos, versículo 22, las lenguas son por señal, aunque unos piensen que están locos, que eso es lo que dice el versículo 23. Entrará gente y dirá, uy, estos están locos, pero la buena noticia, ¿sabe cuál es? El manicomio está en los cielos. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, son las cosas que el Señor ha preparado para sus hijos. Hágase todo para edificación, también dice Pablo. Y lo último, y con eso termino, versículo 38. Así, o 39. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidáis el hablar. Dígale a la persona que está al lado, no lo impida. No lo impida. Nosotros aquí en la iglesia, cuando oramos por las personas, tenemos nuestros catchers. ¿Qué es un catcher? Es alguien que recibe a la persona cuando cae.
Porque acabamos de leer que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es ¿qué? Caer bajo el Espíritu. Entonces siempre le pido a las personas que ministran que vayan con un catcher. Por ejemplo, Angelito es mi catcher. Entonces yo estoy orando aquí por alguien, yo estoy imponiendo mis manos. No se trata de que yo tumbo la gente, no, porque eso viene ¿de dónde? Del cielo. No es algo que yo provoco, pero yo sí obedezco diciendo impongo las manos y en el nombre de Jesús recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Vienen las lenguas, algunos tiemblan, otros ríen, otros lloran, otros caen bajo el poder. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué alguna gente resiste o impide el don? Porque dice, ahí me voy a pegar, ahí me voy a golpear. Por eso existen los catchers, personas que le hacen sentir a la persona que está siendo ministrada que hay alguien atrás que le va a recibir para que no se golpee y usted no se pierda de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Nos ponemos en pie. Y si ese aplauso es para alguien, es para el Señor Jesucristo, quien viene a ministrar en esta mañana. Si algunos me ayudan, Reinel, porfa, Lady, Marcelita, si me ayudan a ministrar, pero necesitan catchers. Entonces ubique su catchers allá. ¿Qué quiero que hagamos? Que oremos por el bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí y usted le va a decir, Señor, anhelo el bautismo en el Espíritu Santo. Sé que lo necesito. Sé que es importante. Has hablado a tu palabra. Y yo quiero que toda persona que anhele verdaderamente el bautismo en el Espíritu Santo venga.